hablando cada uno de los trabajos de alto riesgo o actividades que suelen desempeñarse en los diferentes sectores y que lógico han de una u otra forma acumulado un índice alto de accidentabilidad por las características de estas actividades, ¿no? Entonces, les voy a pedir su máxima atención. Si deseas preguntar, no hay problema, puedes activar tu micrófono y hacer tu pregunta. De lo contrario, manténlo apagado tu micrófono. Si no preguntas, tengo que asumir que me estás entendiendo, ¿correcto? Entonces, a continuación voy a pasar a compartir mi presentación. Quien les habla, les saluda, es el ingeniero Luis Cruzado. Yo ya cuento con más de 10 años de experiencia en lo que es supervisión y dictado de cursos de especialización para el sector minero y otros sectores. Bueno, esta es la segunda oportunidad con la que estoy trabajando con Coesi Ingenieros y bueno, me da mucho gusto compartir lo poco que puedo saber para poder difundir y evitar situaciones de siniestralidad que más adelante se puedan lamentar, ¿no? Entonces, si me están escuchando fuerte y claro, si por favor podrían contestar. Se está escuchando, señores, fuerte y claro para poder empezar. De lo contrario, voy a asumir de que no se me está escuchando. Correcto. Iniciamos entonces la capacitación. Trabajar en zanjas y excavaciones es una de las operaciones de construcción más peligrosas, y los derrumbes o desmoronamientos de las zanjas representan una seria amenaza para la vida de los trabajadores. Una excavación es cualquier corte hecho por el hombre en la superficie de la tierra, que se forma por la remoción de tierra. Una zanja es una excavación estrecha, con una profundidad mayor que su ancho, pero no tiene un ancho superior a 15 pies. El uso de sistemas de protección y prácticas de trabajo seguras puede minimizar los riesgos del trabajo en zanjas para los trabajadores. El mayor riesgo que enfrentan los trabajadores durante los trabajos de excavación de zanjas es el riesgo de muerte por hundimiento del suelo. Pero otros peligros potenciales incluyen que los trabajadores caigan a la zanja, atmósferas peligrosas causadas por gases tóxicos, humos o vapores que ingresan a la zanja, materiales u objetos que caen en una excavación, como la tierra eliminada de una zanja o herramientas y materiales, servicios subterráneos dañados que pueden exponer a los trabajadores a atmósferas explosivas o peligrosas, electrocución o ahogamiento, e incidentes relacionados con equipos móviles, como ser golpeado por una excavadora. Para minimizar estos riesgos, debe realizarse una planificación previa, antes de excavar, para garantizar operaciones seguras de excavación y cavado de zanjas. Antes de comenzar cualquier excavación, una persona competente debe realizar una evaluación en el lugar de trabajo, que incluye evaluar las condiciones del suelo para determinar su estabilidad, localizar y marcar los servicios públicos subterráneos existentes, lo que se puede hacer llamando al 811, el Servicio Nacional, llame antes de excavar. Elegir los sistemas de protección adecuados para evitar derrumbes. Proporcionar un medio seguro para entrar y salir de la zanja o excavación. Prueba de atmósferas peligrosas dentro de la zanja, si es necesario. Identificar las líneas eléctricas aéreas y mantener distancias adecuadas para mantener la seguridad y planificar el control del tráfico cerca del área de trabajo. La persona competente es responsable de la seguridad de los trabajadores en una zanja o excavación y debe inspeccionarlos todos los días para identificar y eliminar cualquier condición peligrosa antes de que cualquier trabajador pueda ingresar. Esto se debe a que las condiciones de la zanja pueden cambiar, como por ejemplo, después de una tormenta. El peso del suelo puede variar, pero una buena regla general es que un metro cúbico de suelo puede pesar aproximadamente 3.000 libras, y la tierra que cae, 6 pies, puede golpear a un trabajador con tanta fuerza como una camioneta que va a 35 millas por hora.
Por lo tanto, todos los trabajadores que ingresen a una zanja o excavación de más de 5 pies de profundidad deben estar protegidos por el declive o los bancales de la tierra, o por entibaciones o cajones de blindaje, bajo la dirección de la persona competente. Observemos cada sistema de protección. El declive implica cortar la pared de la zanja en un ángulo inclinado lejos de la excavación. A menos que una zanja esté en roca sólida, las paredes no deberían ser verticales sin soporte. Si la tierra es granular y se rompe fácilmente, la pared de la zanja debe inclinarse más que si la zanja fuera de arcilla o de un material más estable. Para zanjas de hasta 20 pies de profundidad, necesitará una pendiente de 1,5 pies horizontal por cada pie de profundidad en el suelo tipo C, que es granular o arenoso, y el menos estable. Esto también incluye todos los suelos afectados anteriormente. Para el suelo tipo B, que es limoso, la pendiente máxima permitida es de 1 a 1 o un ángulo de 45 grados. Y para el suelo tipo A, como la arcilla, la pendiente es de 3/4 a 1 o un ángulo de 53 grados. El bancal es como un declive, pero los lados son verticales y luego se cortan como escalones. Al igual que en los declives, este método depende del tipo y la condición de la tierra. A veces puede usar una combinación de declive y bancal. Sin embargo, el bancal no se puede hacer en suelo tipo C. Muchos trabajos tienen un espacio muy limitado y no tienen lugar para hacer declives o bancales en los lados del suelo. Es entonces cuando se debe usar protección como las entibaciones o los cajones de blindaje. Se puede usar el apuntalamiento hidráulico en el trabajo en lugar de la pendiente. El sistema de puntal y riel prefabricado, fabricado en aluminio o acero, que soporta las paredes de la zanja, está diseñado para evitar derrumbes. Recuerde, todos los apuntalamientos hidráulicos deben diseñarse y configurarse de acuerdo con las reglamentaciones de OSHA, las especificaciones del fabricante o los diseños de los ingenieros. Una caja o blindaje de zanjas es otra opción para evitar que las paredes colapsen. Las cajas de zanjas son un sistema de protección de uso frecuente para la instalación de líneas de servicios públicos, como las líneas laterales. También brindan protección a los trabajadores dentro de la zanja cuando no se pueden usar declives. Por lo general, es una pieza, por lo que es más fácil de instalar que otros sistemas de apuntalamiento. Una vez que se excava la zanja, la caja se coloca en el agujero y los lados de la caja sostienen las paredes de la zanja. La caja debe estar en buenas condiciones y ser del tipo adecuado para la profundidad y el tipo de suelo de la zanja. Cuando se usan correctamente, los lados estarán asegurados y mantendrán a los trabajadores seguros dentro del sistema de protección. Independientemente del tipo de zanja o excavación, seguir estas prácticas de trabajo adicionales ayudará a garantizar la seguridad de los trabajadores. Proporcione una forma segura de entrada y salida de una zanja o excavación de 4 pies o más de profundidad, como escaleras, escalones o rampas. Si usa una escalera, asegúrese de que no esté a más de 25 pies de distancia para que pueda llegar a ella rápidamente cuando sea necesario. Mantenga la tierra excavada, llamada escombro, así como también los materiales y el equipo pesado a un mínimo de 2 pies del borde de una zanja para evitar que algo caiga en ella. Nunca ingrese a una zanja a menos que haya sido inspeccionada por una persona competente o hasta que haya una forma segura de entrar o salir y hasta que todos los desprendimientos en los sistemas de protección estén en su lugar. Realice pruebas para verificar la existencia de peligros atmosféricos, como poco oxígeno, humos peligrosos y gases tóxicos, cuando la zanja tenga más de 4 pies de profundidad. Use chalecos de advertencia u otros materiales de alta visibilidad cuando trabaje cerca de equipos o vehículos en movimiento y no se pare debajo de las cargas manejadas por equipos de elevación o excavación. Mantenga el equipo pesado alejado de los bordes de la zanja e identifique otras fuentes que puedan afectar la estabilidad de la zanja. Ubique y marque la ubicación exacta de los servicios públicos subterráneos, como cloacas, agua, líneas de teléfono o electricidad, antes de excavar una zanja. Mantenga una distancia segura cuando trabaje cerca de líneas eléctricas aéreas y use un marcador para cualquier distancia de separación difícil de ver o en áreas estrechas. Para evitar el acceso no autorizado, instale una barricada o cerca alrededor de las zanjas o excavaciones que se dejan abiertas. Recuerde, los incidentes que involucran riesgos de excavación y zanjas a menudo pueden ser fatales, por lo que es importante tomar todas las precauciones necesarias. Entonces, obrero muere al derrumbar una zanja. Observen acá este relato de esta noticia y analicemos. Dice, un obrero de 27 años murió después de ser enterrado con tierra
como resultado de un derrumbe en una zanja. Ya hemos visto ya en el video que uno de los principales riesgos del trabajo con zanja es justamente los derrumbes. Los derrumbes o deslizamientos de tierra se da por muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es la presencia de humedad cerca a las zanjas o a la excavación. ¿Qué más? Movimientos de vehículos, ¿verdad? Esas cargas que de una u otra forma impactan en el terreno, volviéndolos más sueltos. El obrero estaba excavando en el fondo de una zanja para exponer la tubería del drenaje. A un lado de la zanja había una barrera de retención. Al otro lado había una pared de tierra que era parte de la colina. Cuando el derrumbe ocurrió, otro trabajador estaba jalando baldes con tierra que había caído de los montones. Ponía la tierra sobre la colina, encima de la pared de la zanja y también al otro lado de la excavación. Eventualmente parte de la colina se derrumbó, enterrando, lógico, al obrero. La parte de la colina que se derrumbó no estaba apuntalada o protegida en ninguna manera contra movimientos de tierra y la tierra en el área había sido removida por un terremoto. En el sitio no había una persona competente para inspeccionar el suelo y la excavación. Ningún asesoramiento inicial contra peligros se había hecho y el obrero no había recibido ninguna capacitación de la compañía, ¿no? Entonces, habían las condiciones para que se presente la situación de siniestralidad y encima el obrero desconocía de los peligros y riesgos de la actividad. Entonces, eso es prácticamente pues una combinación diabólica, se le llama, porque si no tienes tú la capacitación, la información y encima existen las condiciones de peligro y riesgos presentes en el lugar de trabajo, pues simplemente pues no nos queda más nada que aceptar el destino, ¿no? Porque observemos acá, lamentablemente esta persona se encontraba en un lugar y en un lugar equivocado y en unos instantes equivocados de su vida, ¿no? Porque nunca debió haber trabajado sin haber sido capacitado e informado sobre todo. Entonces, recuerden de que la mayoría de accidentes se da por desconocimiento. La gente no conoce, no se informa, no los capacita, ¿ya? Se da también por una serie de circunstancias también, pero mayormente es por falta de conocimiento, ¿no? Si la gente conociera, tuviese mejor criterio para hacer las actividades. Pero eso no significa que el conocimiento de una u otra manera salve vidas, porque se ha dado la situación en que hay personas que a pesar de que conocen las características del peligro, suelen cometer actos que no deberían. Entonces estamos ya hablando de una situación de problemas de comportamiento, de actitud, de exceso de confianza, ¿no? Entonces, ¿qué deberían haber hecho para prevenir este tipo de suceso o accidentes? Tenemos lo siguiente, ¿no? Los empleadores deben, por ejemplo, siempre, cuando se realice trabajo de zanjas y excavaciones, asegurarse de que los lados de todas las excavaciones estén simplemente apuntaladas, reposadas en un declive estable o previstos con protección equivalente en lugares donde los empleados puedan estar expuestos a tierras que se muevan o derrumben. Tienen que tener también a una persona competente que inspeccione, lógico, frecuentemente las excavaciones en donde el suelo fue previamente movido o donde esté o en donde se está cargando material almacenado. Se tiene que capacitar a los empleados, ¿ya? Es un derecho del trabajador y es un deber del empleador, incluyendo, lógico, los cursos de repaso para reconocer y entender los peligros del trabajo, hacer un asesoramiento inicial del trabajo antes de empezar el trabajo y cuando hay un cambio, llámese una tormenta, un terremoto, etcétera, que pueda causar peligros nuevos.
Entonces es muy importante tener las cosas bien claras antes de poder realizar cualquier tipo de actividad que pudiese engendrar un peligro o un riesgo inminente tanto para tu salud como también para tu vida. Entonces, las excavaciones y la apertura de zanjas se encuentran entre las operaciones más peligrosas en la industria de la construcción. Nuevos tipos de equipo de excavación y la imposición de medidas estrictas para el cumplimiento de los estándares de la Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, más conocido como OSHA, ha hecho que las operaciones de excavaciones y aperturas de zanjas sean más seguras. Sin embargo, muchos trabajadores continúan muriendo cada año y muchos más resultan gravemente lesionados en derrumbes y otros accidentes de excavación y apertura de zanjas. Entonces, es muy importante tener en cuenta, pues, que las actividades que nosotros a las cuales estamos enfocándonos el día de hoy, que son las excavaciones y las zanjas, son uno de las actividades que engendran mayor accidentabilidad en el sector de construcción civil. Por lo tanto, debemos de prestar mucha atención al momento de realizar dichas actividades, ¿no? Tenemos entonces la definición de excavación. Excavación se le conoce, en este caso, al hundimiento o a la depresión en la superficie, ¿no? Es un hundimiento o una depresión en la superficie del terreno realizada por el hombre, que se produce, lógico, al retirar el material, generando condiciones de irregularidad en el terreno, ¿no? Entonces, esto es una excavación, como nosotros estamos mencionando, ¿no? Hundimiento o depresión en la superficie del terreno realizada por el hombre que se produce al retirar el material, generando condiciones de irregularidad en el terreno. Entonces, ¿qué cosa es una zanja, como lo estamos observando? Es una excavación angosta bajo el nivel de la superficie del terreno de menos de 5 metros de ancho. Previamente a la ejecución de cualquier zanja, se deben de analizar de manera minuciosa sus características. Por ejemplo, se debe de analizar, en este caso, la composición del terreno, los terrenos cuyo origen es material procedente de excavaciones, por ejemplo, se debe de analizar la acción de las lluvias con consideración de nivel freático. ¿Por qué las lluvias? Porque déjame decirte de que la humedad, el agua, lo que hace es suavizar la tierra. Entonces, si esa tierra se suaviza, pues simplemente se va a desboronar. De ahí vienen los famosos derrumbes. Por eso es muy peligroso introducirse o meterse a una zanja, a una excavación cuando el terreno ha sido mojado. ¿Qué más también tenemos que tener en cuenta en una zanja? Las sobrecargas estáticas por edificaciones próximas, cuya profundidad y distancia a la excavación influirá en la transmisión de carga, así como por los acopios de materiales o de las tierras de vaciado. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Las sobrecargas dinámicas también por solicitaciones de viales de tráfico y tránsito también de maquinarias. Los vehículos trabajando o circulando en las proximidades pueden provocar agrietamiento de desplome por vibraciones de sobrecargas o sobreesfuerzos sobre el terreno. Los empujes también producidos por las paredes de las excavaciones, dados que el terreno puede tener la capacidad importante para poder resistir dichas solicitaciones. El terreno siempre tiende a restablecer su posición natural, por lo que debemos de tener en cuenta su consistencia, por ejemplo, sus presiones laterales de los costados, su estabilidad, sus estratos, su humedad, su densidad,
su permeabilidad y sus vibraciones. Entonces, en los trabajos en zanjas es importante el riesgo de desplome que pudiese generar o pudiese estar generando por la limitación de la anchura, puesto que una pequeña cantidad de material desprendido puede rellenar toda la sección con el consiguiente sepultamiento de los trabajadores, ¿no? Entonces, señores, debemos de tener mucho cuidado cuando realizamos este tipo de actividad, porque como ustedes habrán visto, las estadísticas indican de que las excavaciones y zanjas es una de las actividades de mayor siniestralidad en el sector construcción civil, que lógico ha cobrado vidas, ¿no? ¿Por qué mayormente, como repito, suceden los accidentes? Porque lamentablemente a la gente no los capacitan, no les informan, no les indican. Entonces, cuando a ti te mandan a un frente de trabajo sin explicarte lo que tienes que hacer y sobre todo sin darte detalles de los peligros y los riesgos a los cuales tú vas a verte, en este caso, rodeado, vas a verte expuesto, pues simplemente te conviertes en presa fácil del siniestro. Recuerda de que todas las personas van a una empresa, a un trabajo, a ganarse a la vida. No se van a perderla. Tu familia te está esperando a que tú regreses. Y estas actividades pueden hacer de que tú nunca más vuelvas a ver a tu familia, porque realmente pueden engendrar actividades mortales, ¿no? Donde la gente ha fallecido, lamentablemente. Las entibaciones adquieren una especial importancia, ¿ya? El entibado es uno de los principales controles que se realizan en una zanja, ¿no? Un entibado viene a ser un sostenimiento, pues, de las paredes, ¿no? Entonces, la intibación adquiere una especial importancia que debe ser obligatoria a partir de una determinada profundidad. En cada caso, la anchura de la zanja ha de ser tal que permita la ejecución de los trabajos en presencia de intibaciones suficientes en número y además suficientes en dimensiones. Entonces, muy importante. Las estructuras flexibles, es decir, deformables, son aquellas que experimentan deformaciones de flexión. Dentro de estas estructuras se encuentran las intibaciones, definidas como estructuras auxiliares, y desmontables, destinadas a sostener las excavaciones que ofrecen riesgos de descomprensión del terreno y de hundimiento perfectamente aplicables a zanjas, pozos, y es muy importante tenerlos en cuenta para evitar las situaciones de siniestralidad, ¿correcto? Hay algunas definiciones que nosotros debemos de indicar para poder entender esta terminología en este tipo de trabajos, ¿no? De excavaciones y zanjas. Por ejemplo, lo que es una persona competente, ¿no? ¿Qué cosa será una persona competente? Una persona competente es capaz de identificar cualquier riesgo existente y predecible en los alrededores o en las condiciones de trabajo que sean antihigiénicas, riesgosas o peligrosas para los empleados y que esté autorizado para tomar medidas correctivas inmediatas para, lógico, eliminarlos. Eso es una persona competente. Luego, como ya habíamos visto, una excavación es cualquier corte, cavidad, zanja o depresión hecha por el hombre en una superficie de tierra debido a la extracción de la tierra, ¿no? Luego tenemos al ingeniero profesional registrado, ¿no? El ingeniero profesional registrado es toda persona que por educación y capacitación, habiendo pasado todos los requisitos para el registro, está registrado como ingeniero profesional en el estado en el que se lleva a cabo justamente el trabajo. ¿Qué cosa es un apuntalamiento? Un apuntalamiento viene a ser una estructura tal como un sistema de metal hidráulico, un sistema de metal mecánico o de madera que da soporte a los lados de una excavación y que está diseñada para prevenir justamente los famosos derrumbes, ¿no? Que es uno de los principales riesgos de las zanjas, ¿no?
Luego tenemos con respecto a una zanja como hemos visto es una excavación angosta realizada por debajo de la superficie del suelo y por lo general es más profunda que ancha. Y el ancho máximo de la zanja es aproximadamente 15 pies. ¿Qué cosa vendría a ser entonces una caja de zanjas? Una caja de zanjas es toda estructura que es capaz de resistir las fuerzas impuestas por un derrumbe y por lo tanto protege a los trabajadores dentro de la estructura, ¿no? Protege a los trabajadores dentro de las estructuras. Ustedes saben de que el sector construcción civil es uno de los sectores de mayor informalidad, se podría decir, ¿no? Entonces, vemos muchas veces en las noticias informaciones lamentables, ¿no? Donde en una construcción civil, por ejemplo, para la fabricación o construcción, digámoslo así, de unas viviendas o condominios, han tenido que hacer unas zapatas profundas o zanjas profundas y lamentablemente han ingresado gente sin la experiencia, sin el conocimiento debido sobre estas actividades y han perecido, ¿no? Entonces es muy lamentable ver pues situaciones así, sobre todo que suceden en el día a día de estas actividades, sobre todo pues en las actividades clandestinas de construcción civil, ¿no? Donde mayormente cobran muchas vidas. Un supervisor de trabajo. ¿Qué cosa es un supervisor de trabajo entonces? Eh, un supervisor de trabajo tiene las siguientes responsabilidades, ¿no? Planear los trabajos de excavación, es muy importante planificar qué es lo que se va a hacer. Nunca improvisemos para las actividades de alto riesgo, se tiene que planificar. El supervisor de trabajo tiene que verificar la presencia de líneas de servicio y la evaluación del sistema de sostenimiento adecuado, lógico, a las características del trabajo, ¿no? Es importante también que el supervisor de trabajo inspeccione diariamente las excavaciones y todos sus elementos auxiliares, llámese su señalización, sus pasarelas, sus escaleras, etcétera, ¿no? Esa es la función del supervisor. El supervisor también tiene que realizar, por ejemplo, una inspección específica de las excavaciones después de un movimiento telúrico, porque cuando hay movimientos telúricos es donde la tierra pues ha quedado suelta, ¿no? Cuando ha habido lluvias también, porque como te había mencionado, la humedad, el agua, lo que hace es prácticamente ablandar la tierra, entonces le quita resistencia y la tierra se desmorona, ¿no? ¿Qué más tenemos? Después de una fuerte nieva y cuando las condiciones del terreno pudiesen cambiar respecto, lógico, a lo programado, ¿no? Llámese derrumbes, fisuras, agua, etcétera. Entonces se tiene que hacer una inspección específica antes, ¿no? ¿Qué más? Debemos también de revisar y firmar el permiso para excavaciones en el lugar de trabajo y asegurar el cumplimiento sobre todo de los requerimientos del mismo. ¿Cuáles son los requerimientos para que las personas puedan ingresar a zanjas o excavaciones? ¿Se cumple o no se cumple? La persona es idónea, es apta, ha recibido capacitación, conoce de los peligros y los riesgos que pudiesen presentarse. Entonces, esas son algunas de las interrogantes que un supervisor se debe de hacer, ¿no? Es importante también de que el supervisor pueda revisar y pueda firmar todos los ATS. Recuerden que es un ATS, es un análisis de trabajo seguro correspondiente, ¿no? Revisar y firmar todos los ATS correspondientes. Este es con respecto al supervisor de trabajo. Pero ¿qué nos dicen con respecto al supervisor del área? El supervisor del área debe de participar en la revisión y firmar el permiso de excavaciones y zanjas y ATS lógico correspondiente. En ocasiones también el supervisor del trabajo, en cuyos casos asume las mismas responsabilidades. Consideraciones generales, ¿no? Para los criterios de diseño de zanjas y
pozos. ¿Qué consideraciones generales debemos nosotros, en este caso, de tomar en cuenta o tener, por ejemplo, ¿no? Como ya hemos indicado, las zanjas y pozos se ejecutan con finalidades de diversa índole. Por ejemplo, ¿bajo qué circunstancias tú haces una zanja o un pozo? Bajo las circunstancias, por ejemplo, de cimentaciones, galerías, zapatas de pilas, puentes, tendido de conducciones, tuberías, canalizaciones, drenajes, acometidas a viviendas de agua, de gas, de electricidad y de saneamiento, por ejemplo, pozos para intervenciones de reparación y catas, también muy importante, pozos de Inca, llegada de tuberías, por ejemplo, excavaciones arqueológicas. Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros realizamos estos pozos y estas excavaciones, ¿no? Los cuales, pues, son importantes para la construcción, mejor dicho, de determinadas condominios, terrenos o, o lugares en donde realmente ameriten la colocación de cimientos profundos, ¿no? Con respecto al proyecto y dimensionado, para el proyecto y dimensionamiento de pozos y zanjas es muy necesario tener en cuenta una serie de datos básicos, ¿ya? Tales como, por ejemplo, las dimensiones precisas, especialmente profundidad y anchura sobre todo, entonces es muy importante. Las dimensiones precisas, especialmente profundidad y anchura, la situación del lugar, llámese el estudio geotécnico y la estabilidad del terreno es muy importante. El ángulo de rozamiento, por ejemplo, la granulometría del terreno, la consistencia del terreno, la humedad que pudiese tener, la permeabilidad, la estratigrafía, pusamiento y fallas, los factores climatológicos también es muy importante. Si en la zona llueve mucho, hay poca o mucha agua, hay hielos, hay sequías, etcétera. Y sobre todo, las vibraciones que pudiesen afectar al terreno, ¿no? Como ya les había mencionado, cuando tú haces una excavación y una zanja, tú tienes que identificar si hay vehículos, por ejemplo, cerca que están circulando, porque las vibraciones o los esfuerzos o las cargas que pudiesen, en este caso, originar estos vehículos pueden ser transmitidos al terreno. Y si es que el terreno recibe esas cargas, esas vibraciones, es lógico que el terreno se va a ablandar, se va a soltar. Por lo tanto, va a ser muy peligroso que las personas estén dentro de una excavación, una zanja, porque corren el riesgo de que haya un derrumbe, ¿ya? Entonces, es muy importante tenerlo también en cuenta. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en este caso, así como las dimensiones precisas, especialmente profundidad y anchura, como ya hemos visto, la situación del lugar, el estudio geotécnico, el nivel freático y el caudal de entrada de agua a la zanja, las cimentaciones existentes también, es decir, su profundidad tenemos que tener y distancia a la zanja, las cargas próximas también y la existencia de golpes y sacudidas interiores y exteriores también de la propia zanja, las conducciones de todo tipo, incluido, por ejemplo, el tráfico próximo que pueda resultar afectado en este caso, y el tipo de entibación inicialmente previsto en su caso, ¿no? Entonces, muy importante es contar con estos datos porque nos permiten a nosotros estar atento a las características del lugar donde se van a realizar estas excavaciones y estas zanjas y de esta manera pues poder evitar algún tipo de siniestralidad con las personas, ¿no? Recuerda que en este sector como es el construcción civil hay mucha informalidad y la informalidad no permite de que las empresas puedan instruir
de manera correcta al trabajador, puedan transmitirle ese conocimiento. La gente no se va a lastimar al propósito, la gente va y comete el error porque no ha sido instruida. Lógico, se convierte en presa fácil. Por eso la importancia, pues, de transmitir los conocimientos, ¿no? Para poder tener el criterio apropiado para elegir lo correcto, ¿no? En un trabajo y evitar ese tipo de siniestralidades. Pero lógico, para tener ese criterio acertado, necesito yo instruirme, necesito yo informarme. De lo contrario, voy a formar parte de las estadísticas de siniestralidad que viene en este caso arrastrando el sector construcción civil. Con respecto, por ejemplo, a los criterios de diseño de zanjas y pozos en lo que va o con lo que respecta, en este caso, los estudios geológicos previos. Acá el señor Vega Rivera Oscar me dice, no se escucha nada, ingeniero. ¿Me están escuchando fuerte y claro, señores, si podrían contestar? ¿Se está escuchando fuerte y claro? ¿O de repente tiene razón el señor? Sebastián Arias me dice que sí, luego el resto me dice que sí, entonces es un problema del equipo del señor, ¿verdad? Entonces, el equipo del señor no está funcionando o de repente la señal se está yendo, ¿correcto? Muy bien, muchas gracias. Entonces, en cuanto a los criterios de diseño de zanjas y pozos, ¿no? Enfocándome sobre todo en los estudios geológicos previos, ¿no? Estos estudios geológicos previos, ¿de qué me hablan? Estos estudios geológicos son de suma importancia, en primer lugar, en el estudio del terreno. Debemos de conocer qué tipo de terreno es, en primer lugar, para poder nosotros realizar una zanja y excavación. Al conocer el estudio, al conocer el tipo de terreno, permite adoptar los parámetros adecuados que por el diseño correcto deben de considerar los siguientes aspectos. ¿Qué aspectos, por ejemplo, tenemos acá? La naturaleza de los materiales. ¿Qué tipo de material es el que se encuentra en el terreno? Las zonas de turbas o de arcillas también. Las zonas de nivel freático muy superficial. Las zonas de rocas alteradas también, por ejemplo. Los vados o zonas inundables también tenemos. Las zonas de gran penetración de la helada, la naturaleza de los materiales a excavar, y las condiciones hidrológicas y de drenaje también muy importante, y por tanto también es muy necesario la información previa en mapas geológicos y geotécnicos existentes, en recopilación de antecedentes, por ejemplo, de la zona y su respectiva documentación, en los trabajos de campo para poder determinar, en este caso, la naturaleza y la estratigrafía del terreno, los informes geotécnicos también en el cual se presentan los resultados de los ensayos efectuados que se puedan dar, las recomendaciones para realizar las excavaciones y cimentaciones de las edificaciones y sobre todo la estructura que se prevean construir. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta los estudios geológicos previos, lógico, a realizar trabajos de excavaciones, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos lo siguiente. En lo que es el criterio de diseño de zanjas y pozos con respecto a la ejecución. ¿Qué tiene que ver la ejecución? Al practicar una excavación, ojo, las paredes descubiertas de tierra o de roca deben ataludarse o entibarse, mejor dicho, ¿no? ¿Qué significa entibar? Colocar a los costados, en este caso, de la zanja, en este caso, estructuras que ayuden a soportar un posible derrumbe que pudiese haber, ¿no? Entonces, al practicar una excavación, las paredes descubiertas de tierra o roca deben de entibarse
de modo que sean estables en todas y cada una de las fases de la obra, teniendo en cuenta las circunstancias que pueden afectar en el futuro a su propia estabilidad. Entonces, los terrenos a grandes rasgos se pueden clasificar en dos grandes grupos: rocas y suelos y tierras. Entendemos por rocas aquellos materiales, por ejemplo, de distinta naturaleza, que forman prácticamente una fase continua, ¿no? Y por suelos o tierras nos referimos a los materiales, en este caso, que proceden de la transformación o que proceden de la descomposición de las rocas y que forman un conjunto de fases discontinuas. Entonces, entre los suelos y las tierras, los terrenos se diferencian en cohesivos y no cohesivos. ¿Qué entendemos por terrenos cohesivos, por ejemplo? Los terrenos cohesivos contienen un mínimo del 35% de arcilla. Las paredes de las zanjas practicadas en terrenos cohesivos se mantienen verticales al menos durante cortos periodos de tiempo. Un suelo cohesivo es el que se amasa fácilmente y mantiene su forma al añadirle una pequeña cantidad de agua, o bien se rompe al apretarlo con cierta fuerza con los dedos. Entonces, la consistencia es una característica fundamental de los suelos cohesivos. También tenemos los terrenos o tierras no cohesivos o terrenos no cohesivos, que consisten en limos, en arenas, en gravas o material de mayor tamaño. Ofrecen una cohesión aparente. Sin embargo, cuando se encuentran sumergidos o están secos, los terrenos granulosos de tamaño más grueso se desmoronan e inmediatamente hasta alcanzar un ángulo de estabilidad comprendido entre 30 y 45 grados centígrados. Según la forma redondeada o angular de sus partículas, un suelo es no cohesivo cuando una muestra con agua añadida se convierte en pastosa, o bien cuando un estado seco se deshace fácilmente entre los dedos. Los cantos y arenas sueltas son ejemplos, son ejemplos de suelos no cohesivos, ¿no? A efectos de excavaciones se consideran los terrenos también como terrenos duros, por ejemplo. Los terrenos duros son atacables con máquinas y también martillos, terrenos de tránsito, rocas descompuestas, tierras muy compactas, etcétera. También tenemos los famosos medios, que son atacables con máquina y caso, arcilla semicompactada, con o sin gravas, gravillas, etcétera, en este caso. Y tenemos los terrenos blandos, que son atacables con palas, ya sea con tierras sueltas, tierra vegetal, arenas, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante conocer las características de los distintos terrenos, porque en eso nos va a llevar a poder tomar una buena decisión: qué tan conveniente, qué tan profundo puede ser una excavación, una zanja en ese lugar, ¿no? Entonces, las excavaciones con profundidades, por ejemplo, superiores a 0,8 metros en terrenos no cohesivos o a 1,30 metros en terrenos cohesivos, presentan una peligrosidad suficiente como para poder realizar un análisis minucioso de todos los aspectos influyentes, considerando además que tanto en las paredes en taludes como en las paredes entibadas deben de primar el concepto de seguridad permanente, así como en el entorno de la propia zanja, analizándose cualquier factor o agente que pudiese afectar
a la estabilidad de esto. Por ello, los bordes de las zanjas y o de taludes no pueden pisarse sin tener la certeza de su estabilidad y sobre todo su seguridad. Las paredes excavadas no pueden socavarse, los salientes se deben de eliminar, las rocas, los bolos erráticos y restos de obras sueltas susceptibles de desprendimientos que pudiesen presentarse. Entonces, el entorno de la zanja y pozo deben de merecer una atención especial, sobre todo los edificios, viales, tuberías y en general conducciones de todo tipo a fin de que no resulten afectados en todo el proceso lógico de ejecución. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. En talud, teniendo en cuenta todo lo anterior, las zanjas y pozos se pueden clasificar en dos grandes grupos, que es en talud y en entibación. Cuando nosotros hablamos de entalud, son las zanjas y pozos cuyas paredes no están entibadas ni total ni parcialmente. En el caso de querer realizar taludes, zanjas o pozos sin entibación, es muy importante tener en cuenta que la norma señala los parámetros geométricos de cortes ataludados del terreno provisionales sin entibación de altura no mayor de 7 metros, situados entre dos superficies sensiblemente horizontales en terrenos coherentes, homogéneos o asimilables con nivel freático a 2 o más metros por debajo de la cota más profunda de excavación, ubicados en zona de grado sísmico inferior a 7. Entonces, es muy importante definir la profundidad crítica como la máxima que se pueda excavar en pared vertical estable sin ningún tipo de entibación. Para cortes verticales del terreno, la citada norma considera que estos se pueden llevar a cabo en zanjas y pozos para profundidades menores a 1,30 m, cuando el terreno sea coherente y sin solicitaciones, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos puntos, ¿no? Entonces, muy importantes. El tema que vamos a abordar es estabilidad de taludes. Se entiende por talud a cualquier superficie inclinada con respecto a la horizontal que hayan de adoptar las estructuras de tierra. Y es un claro ejemplo de la utilización del suelo como material para la construcción. Los terraplenes pueden ser naturales, o sea que no interviene la mano del hombre, como laderas o barrancas, o pueden ser artificiales, como es el caso de terraplenes de tierra o terraplenes para caminos. Se entiende por estabilidad a la seguridad de una masa de suelo contra su falla o contra el movimiento. Por ejemplo, en este talud vemos que si esa pendiente fuera más tendida, este talud sería más estable. Ahora veamos en el caso de una presa de retención de tierra. Tiene un cierto grado de estabilidad, pero si su talud fuera más tendido, como en el caso de la línea azul, su estabilidad sería mucho mayor. Pero en el caso de los taludes artificiales, un talud no solamente debe cumplir con el requerimiento de estabilidad, sino también con un requerimiento económico. O sea, que debe cumplir varios aspectos, siendo la economía uno de los más importantes. Lo mismo ocurre en una obra básica vial. Ahí vemos en el talud de la derecha, que si fuera más tendido, también sería más estable, pero a costa de tener un mucho mayor movimiento de suelo. Entonces podemos decir que tanto en una presa como en la obra básica vial, que debo buscar el menor grado de estabilidad posible para hacer más económica mi obra, ya que el factor económico tiende a ser un factor determinante en esta cuestión. Cuando se produce la falla, o sea, el deslizamiento de una masa de suelo, se pueden producir incontables daños materiales y o pérdidas humanas, como puede verse en las siguientes figuras.
Estos problemas de estabilidad no solamente comprenden suelos finos, sino también movimientos de masas rocosas. Aquí en la ilustración vemos un caso típico de una falla rotacional en una barranca. Ahora bien, ¿qué produce esto? Bueno, dijimos que una masa de suelo siempre va a ser a lo largo de una superficie de falla, donde se ve superada su capacidad cortante máxima. Esto no basta con que se produzca la falla en un solo punto, sino que debería pasar en varios puntos a lo largo de la misma falla. Esto se presenta en materiales con comportamiento elástico o semielástico. El tipo de falla o deslizamiento depende básicamente de la inclinación del talud y de los factores de resistencia del suelo, como son la cohesión y la fricción. También podemos definir dos tipos de talud. Cuando el espesor que falla es poco con respecto al alto, decimos que es un talud infinito. Cuando es apreciable este espesor, decimos que es un talud finito. En suelos finos vamos a discretizar básicamente tres tipos. La falla por pie de talud, como se ve en la primera figura, que corresponde a arcillas blandas, y las fallas de pie de talud, como es la segunda figura. La tercera falla que vemos, que es cuando encontramos a mitad del talud un estrato más duro, es un caso que es la falla de frente de talud, es un caso particular de la de pie de talud. La falla de pie de talud es más típica de suelos arenosos. También en alguna otra bibliografía podemos encontrarlo como círculo de talud, círculo de pie de talud o círculo profundo, que sería la falla de pie de talud. Ahora, si estudiamos un punto sobre esa superficie de falla, con sus tensiones principales, podemos trazar un círculo de Mohr en un gráfico de esfuerzos normales, esfuerzos tangenciales. Si este círculo de Mohr toca la envolvente de fallas, decimos que la masa está inestable o próxima a fallar. Pero si en cambio nuestro círculo, en este caso el verde, está lejos de la envolvente de falla, decimos que ese rango hasta tocar la envolvente es la seguridad. Ahora bien, en este punto, lejos de la envolvente, decimos que el suelo tiene una cohesión menor a la cohesión máxima, la de rotura, y un ángulo de fricción menor a la fricción de rotura, que llamamos con CD y FID, o sea, parámetros de resistencia menores a los que se requieren para producir la falla. Por eso es que este círculo no toca la envolvente. Ahora bien, si relaciono mi esfuerzo tangencial máximo para que se produzca la falla con el esfuerzo tangencial sin que se produzca la misma, a esto puedo llamarlo factor de seguridad, concepto que es muy importante en este tema. En el caso de una estructura de hormigón, yo defino mi factor de seguridad, por ejemplo 2,1. Si yo a la tensión de rotura le aplico este coeficiente de seguridad de 2,1, poseo una tensión admisible, con lo cual voy a determinar mi sección. Pero en un talud natural, yo ya tengo mi sección, o sea, mi geometría. Y también tengo la tensión de rotura, o sea, mi esfuerzo cortante máximo, dado por 6 phi. Entonces, lo único que puedo determinar aquí es un factor de seguridad. Entonces, cuando hablamos de estabilidad, nos referimos al factor de seguridad contra la falla. Ahora bien, la superficie de falla, ¿cómo la determino? La realidad es que no la conozco. Este proceso decimos que es un proceso de iteración. Por lo tanto, debo hacer un proceso de iteración donde determinaré el coeficiente de seguridad para tantas fallas como me sea posible. Y la falla que contenga el menor coeficiente de seguridad será el que me determine el factor de seguridad de la falla. Entre los métodos más confiables para determinar mi factor de seguridad encontramos el método de equilibrio límite técnica de las dovelas, que consiste en dividir mi área de falla en pequeñas porciones llamadas dovelas. Cada una de estas estará en equilibrio, o sea, que debe cumplir las condiciones de equilibrio de sumatoria de fuerzas y de momentos. Cuando vemos una dovela de cerca, vemos que no conocemos ni el esfuerzo cortante contra la base, ni el esfuerzo cortante, ni el esfuerzo normal contra las otras dovelas. O sea que tengo más incógnitas que ecuaciones, o sea que sería un sistema indeterminado.
Entonces, aquí es donde debemos hacer una serie de suposiciones. ¿Qué suposiciones? Bueno, cada autor tiene la suya. Sin entrar en un detalle innecesario sobre cuál es la suposición que hace cada método, vemos que tenemos toda esta serie de métodos para resolver este sistema. En base a las limitaciones que cada autor toma, cada método posee las limitaciones derivadas de esas hipótesis. Uno de los métodos más usados es el de Bishop, el cual da muy buenos resultados para el caso de masas rotacionales, como ocurre en la mayoría de los suelos de nuestra zona. Pero no es aplicable para masas de suelo que se mueven horizontalmente, ya que no realiza equilibrios de fuerza en horizontal, como puede ser movimientos de rocas sobre planos de clivaje horizontal. Aquí por último vemos un ejemplo de las dovelas de Bishop hecho analíticamente. Y a continuación vemos el mismo ejemplo hecho por el programa de cálculo GeoPhy, con el cual puedo analizar innumerables superficies de falla, obteniendo así el factor de seguridad de cada una, hasta encontrar el menor, que será el factor de seguridad de mi estructura. Los criterios de diseño de zanjas y pozos, por ejemplo, observemos. La norma que hace referencia nos indica que para cada tipo de terreno, la altura máxima admisible en metros de talud provisional libre de solicitaciones en función del ángulo de inclinación del talud, beta en grados sexagesimales y una resistencia a la comprensión simple de terreno en kilogramos por centímetro cuadrado. Para taludes provisionales sin solicitación de sobrecarga y con ángulo de inclinación no mayor a 60 grados, los valores intermedios se interpolan linealmente, igualmente, se deberán valorar antes de admitir zanjas en taludes y la existencia de edificios, conducciones o viales que puedan afectar a la ejecución de las mismas o que pueden verse afectados por estas, para lógico analizar estos aspectos, ¿no? Entonces es muy importante considerar que también actúan sobre la estabilidad de la zanja, las lluvias, las sequías, las heladas, los agentes atmosféricos en general. En los siguientes casos, por ejemplo, se deberá de considerar la intivación a cualquier profundidad, ya que suponen riesgos que pueden afectar al talud. Llámese el rebajamiento del nivel freático mediante la apertura de una represa, por ejemplo, la entrada de agua entre las capas del suelo, la desecación del suelo, de suelos no cohesivos, la no existencia de zonas de seguridad libres de cargas, las sacudidas o vibraciones debidas, entre otros motivos, el tráfico, el hincado de pilotes, a compactaciones del terreno o también a famosas voladuras, etcétera, ¿no? Según la norma de ámbito europeo, las zanjas y pozos de hasta 1.25 metros de profundidad, según la figura adjunta, podrán excavarse con paredes verticales siempre que se realicen en terrenos cohesivos y no aparezcan solicitudes externas provocadas por cimentaciones viables, sobrecargas, etcétera, o síntomas de alargamiento como grietas, hundimientos o estratificaciones hacia el interior de la zanja. Según dichas normas del ámbito europeo, también es aceptable la ejecución de cortes verticales sin entibar hasta 1.75 metros, si existe un talud superior de 0.50 metros de altura y un ángulo lógico de 45 grados. No obstante, lo anterior debe de cumplirse como requisito necesario de que los vehículos y las maquinarias de obra mantengan una distancia mínima lógico entre el borde de la rodadura y el canto del talud. Igualmente, entre las medidas necesarias para garantizar el buen desarrollo del trabajo, será necesario, por ejemplo, que las paredes de las zanjas
no puedan socavarse, que los desplomes se eliminarán cuanto antes y las rocas sueltas y el resto de obras, llámese piedras de borde y adoquines, que pudieran desprenderse, se retirarán de forma inmediata y deben de evitarse depositar en la zona el material procedente lógico de la excavación. Los taludes se deben de revisar periódicamente y especialmente después de cualquier paralización por lluvias y nevadas, voladuras y desprendimientos que se presentara especialmente atención lógico a su estado, ¿no? Con respecto a la entibación, cuando no se cumplan, por ejemplo, tenemos en este caso, cuando no se cumplan las condiciones técnicas que hacen posible la ejecución de taludes, tales y como se ha señalado anteriormente, se debe de considerarse la existencia de un peligro potencial cuyas causas sea un inesperado desprendimiento, por ejemplo, y por tanto, lógico, las zanjas se deben de asegurarse empleando los diferentes sistemas de activación existentes en el mercado. Podemos señalar la necesidad de utilizar entibaciones ya sea para suelos finos no cohesivos como arenas, granulares, no cohesivos, rellenos artificiales, suelos cohesivos con presencia de agua. Puede haber zanjas de mediana o gran profundidad también en cualquier tipo de suelo que haga que hasta un talud mínimo involucre una gran excavación o un importante volumen adicional de rellenos compactados, zanjas en ámbitos urbanos, por ejemplo, casos especiales cuando la construcción de taludes estables sea desigual o en suelos cuya composición sea diferente a lo largo lógico del trazado también, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Con respecto a los criterios de diseño de zanjas y pozos, los agentes decisivos que definen la intibación a utilizarse son los siguientes. ¿Qué es lo que define qué es lo que define de que se elija, por ejemplo, a un control, en este caso, como un entibado para una zanja y excavación? Lo define, por ejemplo, la presión del terreno, el diámetro del tubo que se va a colocar en la zanja, la anchura del trabajo, las longitudes de las planchas a usar en función lógico a la longitud del tubo y la presencia de servicios transversales, ¿no? En el caso, por ejemplo, tenemos en el caso de la presión del terreno sobre la intibación. La presión del terreno va a depender de la profundidad, ¿no? Además, nos indican, además se indican que el tráfico de automóviles, de trenes, de tranvías, del tipo del suelo, del nivel freático, de las edificaciones próximas y de la carga de sus cimentaciones, y todas ellas suponen cargas inducidas muy a tener en cuenta al momento de realizar, ¿no? Con respecto al diámetro del tubo a colocar, por ejemplo, el diámetro del tubo a colocar en el fondo de la zanja es decisivo para la elección del sistema de intibación, ya que determina la posición de los codales más bajos. Siempre debe haber una holgura mínima entre la parte superior del tubo y el codal inferior, no solo por razones de la instalación de este, sino por la posibilidad de recubrimiento lógico del mismo también. Con respecto a la anchura del trabajo, la anchura de zanjas es un aspecto necesario a considerar, teniendo en cuenta la seguridad de los operarios, las razones ergonómicas también y una exacta ejecución.
Las zanjas para conducciones y canalizaciones deben de tener una anchura mínima. Normalmente es necesario disponer de una zona de trabajo a ambos lados de la tubería e instalar para determinar las anchuras mínimas se deben de considerar dos características fundamentales. ¿Cuáles son estas? Las anchuras máximas de conducción y la profundidad de la zanja. La norma europea UNE en 1610 que te habla sobre las instalaciones y pruebas de acometidas y redes de saneamiento, marca las anchuras mínimas de las zanjas, tanto en relación con la tubería a introducir en la misma, como en relación con la profundidad de la zanja. La anchura mínima de la zanja será la mayor de los valores obtenidos de las dos tablas que se indican a continuación, salvo en los siguientes casos donde la anchura de la zanja se podría modificar, pero se deberán establecer medidas especialmente para el proyecto y la instalación. Por ejemplo, cuando no sea necesario que el personal acceda a la zanja o cuando no sea necesario que el personal acceda entre la canalización y la pared de la zanja o en estrechamientos inevitables, ¿no? Que se pueden dar. Con respecto a las longitudes de las planchas a utilizar, las longitudes de las planchas de intibación viene determinada por la longitud del tubo a instalar, puesto que éste puede pasar entre los codales de la intibación. La información técnica del fabricante debe de contener información precisa de la máxima longitud de los tubos justamente a instalar en este caso, ¿no? Con respecto a los estudios de los riesgos laborables. Los estudios de los riesgos laborables tenemos en este caso el tema de los desplomes. En el caso del tema de los desplomes, por ejemplo, los riesgos por desplomes pueden resumirse en lo siguiente, por causas de incremento de las tensiones del terreno. Cuando hablamos por causas del incremento de las tensiones del terreno, por ejemplo, aquí nos estamos enfocando al incremento del peso específico por la humedad, ¿no? A las acciones de las cargas inducidas por edificios y vehículos y además maquinaria estacionada. Podemos también enfocarnos por acopio de elementos pesados, como son los componentes de los sistemas de intibación, llámense tuberías, las propias tierras procedentes de las excavaciones, ¿no? Por causa de disminución de la resistencia también del terreno. Aquí nos podemos enfocar, por ejemplo, de la absorción del agua, de las cargas dinámicas como los vehículos, las maquinarias en movimiento, la acción de las heladas y el deshielo también, por obras ejecutadas con anterioridad, por erosión natural de los taludes, por taludes inadecuados también, en roca ángulo del buzamiento, es decir, inclinación del filón o capa de terreno desfavorable, o por apertura también prolongada que se pueda dar. Y tenemos por inadecuada elección, mala colocación y uso de los medios de contención de tierra. Dentro de en este caso, punto o parámetro, tenemos la insuficiente capacidad de sostenimiento de las entibaciones, es decir, fallan. Los paneles también mal acodalados y los materiales de entibación lógico en mal estado, ¿no? Son los que principalmente ocurren, ¿no? Luego, así como tenemos el riesgo de desplome, también tenemos en este caso otros puntos que analizar. Observemos.
No, baila, hermano. No. Bueno, una situación lamentable, ¿verdad? De un trabajo en donde una persona ingresa a la excavación y una excavación lógico muy profunda y de repente pues el trabajo que ya parecía culminado termina en una desgracia. Otro de los estudios de riesgos laborables tenemos las interferencias de conducciones subterráneas, ¿no? Estas interferencias de conducciones subterráneas, aquí tenemos todo lo que son la electricidad, los contactos eléctricos directos e indirectos, los gases, las intoxicaciones por emanaciones, las aguas pluviales y fecales, inundaciones. Luego también tenemos las interferencias de conducciones aéreas, llámese en este caso la electricidad, los contactos eléctricos directos e indirectos también que se puedan dar, las caídas de personas, de materiales y vehículos en las zanjas, que se da por ausencia de barandillas de protección en todos los bordes de la excavación, por el acopio inadecuado también de materiales al borde de la propia excavación, las caídas, por ejemplo, que se da en el interior de las zanjas, los accesos poco adecuados o inadecuados, la ausencia de topes de cualquier material resistente, lógico, que impidan la caída de vehículos al interior de la zanja, la falta de señalización nocturna que se pueda dar, muy importante, el uso incorrecto también de las propias pasarelas o de la mala elección de las mismas que se puedan dar, ¿no? Los derivados del empleo de maquinarias y equipos de trabajo y vehículos, debidos, por ejemplo, al manejo inadecuado de intromisiones, llámese de atropellos, de colisiones, de vuelcos y falsas maniobras de la máquina, la manipulación inadecuada también de los elementos de contención, en este caso los aplastamientos, las caídas a distinto nivel, la falta de protección en partes móviles de maquinaria, los atrapamientos también que se suelen dar, muy importante. También tenemos las famosas inundaciones, ¿no? Los riesgos debidos a que el agua en la obra, debido al alto nivel freático que se pueda estar presentando, por ejemplo, a las lluvias, a las inundaciones por aluviones o afluentes subterráneos que se pueden dar, a las roturas de conducciones también. Tenemos el tema también, por ejemplo, de los sepultamientos o atrapamientos y contusiones, riesgos que son originados por manipulación manual y movimiento de carga, por ejemplo, o uso inadecuado de máquinas y también de herramientas. Tenemos los riesgos higiénicos, ¿correcto? Existentes originados por ruido, tanto ruido que hay en esa zona, tanto los trabajadores como las personas afectadas por la obra se ven sometidos a un nivel de ruido que pueden generar afecciones auditivas en los primeros y un elevado nivel de incomodidad en los segundos, a las sustancias nocivas, llámese por inhalaciones, entre ellas la presencia de canalizaciones de fibrocemento por manipulación y corte de materiales con fibra de amianto también. Y en todos los casos, la existencia de riesgo higiénico está en función del tiempo de exposición y concentración, ¿no? Que se puedan dar. También tenemos los riesgos laborales relacionados a la ergonomía, ¿no? Los riesgos ergonómicos, por ejemplo, ¿no? Que vienen asociados a la carga física, en este caso del trabajo, ¿no? Permanecer en posturas forzadas por mucho tiempo o mantener una misma postura por mucho tiempo, levantar o desplazar cargas pesadas, por ejemplo,
realizar una fuerza importante o realizar movimientos de manos o brazos muy repetitivos también que se puedan dar. El tema de las interferencias por terceros, llámese peatones o también vehículos, ¿no? Alteraciones generadas por la obra al invadir áreas de tránsito ajenas. Se deben de considerar en este caso accidentes de vehículos con o sin intervención del personal o sobre todo de la maquinaria de la obra y también con respecto a los peatones, ¿no? Llámese el tema de los atropellos por peatones en áreas de obra, atropellos de peatones en áreas peatonales invadidas por maquinarias de obra, golpes y caídas de peatones en vallados y áreas de tránsito adyacentes, por ejemplo. ¿Cuáles serían las medidas preventivas en tal caso? Para el caso, por ejemplo, de los famosos desplomes. En los desplomes, en las excavaciones y pozos, trabajos subterráneos, deberán de tomarse las precauciones adecuadas para prevenir, lógico, los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante procedimientos de trabajo adecuados, llámese taludes o sistemas de contención de tierras, entibación, apeo u otras medidas adecuadas. Muy importante. Además, es necesario conocer previamente de manera exhaustiva la naturaleza y el estado del terreno mediante los necesarios estudios geotécnicos, llámese humedad, compactación, consistencia del suelo, llámese talud natural o nivel freático también que se puedan dar, muy importantes. Y lógico, se analizará la presencia de edificaciones colindantes, sus propias características y cimentaciones que puedan afectar a las paredes de la excavación y se tendrá en cuenta la densidad del tráfico, la presencia de maquinarias o equipos de obras y materiales, y con esto el orden y la forma de ejecución y sobre todo las medidas a emplear en cada caso se ajustarán a las prescripciones establecidas en la documentación técnica propia de cada proyecto de obra, ¿no? Entonces, en su defecto, según lo indicado por la evaluación de riesgos y la experiencia de las empresas especializadas, para determinar las características del terreno, se realizará un estudio geotécnico que formará parte del proyecto, tomando como base lógico la información que se obtiene en dicho estudio y se aplicarán las medidas preventivas que sean necesarias. Si por el contrario no se ha establecido la obligatoriedad de realizar un estudio geotécnico, bien por la obra carece de proyecto o por cualquier otro motivo, se debe de tomar el caso más desfavorable para el diseño de las medidas preventivas. Para las medidas de prevención en el caso de las interferencias de conducciones subterráneas, se deberá de investigar la existencia de conducciones, llámese alcantarillado, electricidad, gas, etcétera, en las próximas medidas de las zanjas, y las cuales deberán de recogerse en los proyectos de ejecución o en su ausencia, ser solicitadas por los contratistas y ser suministradas por las correspondientes empresas suministradoras. Entonces, una vez localizadas la conducción, se procederá a señalizar marcando dirección y profundidad, ¿no? Si es que existiera interferencia con alguna canalización, por ejemplo, se contactará a la compañía propietaria de la misma para que la desvíe o deje sin suministro en caso sea necesario. Y estos trabajos serán realizados por dicha compañía o por quien esté, lógico, dedicada. Y una vez descubierta la conducción, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de esta, se suspenderá o apuntalará a fin de que no se rompa por flexión en tramos de excesiva longitud y se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria
o herramienta, etcétera, ¿no? En el caso de las interferencias por conducciones aéreas, antes del comienzo de la actividad se debe de identificar las líneas eléctricas, por ejemplo, ¿no? Aéreas existentes en la zona de trabajo o sus cercanías. En aquellas obras en las que el desvío o elevación de torres y líneas eléctricas aéreas esté contempladas con una unidad más del proyecto, se ejecutará antes de cualquier otra, y más concretamente los movimientos de tierra, llámese voladuras, explanaciones, excavaciones, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante también tenerlo en cuenta. Con respecto a las caídas de personas y materiales en las zanjas, las medidas preventivas, por ejemplo, cuando existe un riesgo de caída a distinto nivel, se deben de proteger los bordes de la zanja mediante la suplementación de la propia entibación o la colocación de barandillas incorporadas por el fabricante de la entibación o la utilización de barandillas según, lógico, la norma indicada. Se encuentran en el mercado protecciones compuestas por sargentos sujetos a las planchas de entibación y postes verticales donde se apoyan y fijan las barandillas, lógico, horizontales, ¿no? Los derivados del empleo de maquinarias, equipos y trabajos. Se deberá de habilitarse la oportuna señalización donde indique prohibido permanecer bajo radio o acción de máquinas y acotado en las zonas de trabajo, y se deberá de advertir al personal de obra mediante letreros de divulgativos, en este caso, o señalizaciones normalizadas de los riesgos de atropello y sobre todo colisiones. En zanjas sin entibar, con viales no asfaltados, se recomienda mantener la circulación de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde de coronación del vacío de 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para los vehículos que pudiesen ser pesados. En zanjas sin entibar, con viales asfaltados, se recomienda mantener la circulación de cualquier tipo de vehículo a una distancia mínima de aproximación del borde de coronación del vacío de 2 metros y pudiendo, lógico, reducirse a 1 metro para vehículos ligeros. Sin embargo, en el momento en que se aparezcan grietas o desplazamientos del suelo, no se podrá seguir sin proceder a montar, lógico, la entibación, ¿no? Entonces, en el lado de la circulación de los camiones sobre maquinaria quedará balizado mediante el uso de cuerdas de banderolas, mallas stopper u otros como bandas de tablones tendidas en líneas en el suelo, y las zapatas estabilizadoras de la maquinaria móvil estarán apoyadas sobre el terreno firme, recomendándose alejarse como mínimo 2 metros. Se verificará con carácter inmediato las de contusiones. Serán manipulados desde su acopio utilizando el útil o útiles específicos acoplados a las grúas móviles o a las retroexcavadoras, y en el supuesto de la utilización del gancho acoplado al caso de la retroexcavadora, el fabricante del conjunto deberá de acreditar una resistencia suficiente, lógico, que garantiza que no se produzcan desprendimientos durante las maniobras.
Con respecto a las medidas, en el caso del riesgo de la higiene en una excavación, con respecto al ruido, por ejemplo, una de las evidencias presentes en el estado de salud de muchos trabajadores intervinientes en este tipo de trabajos es la pérdida de la capacidad auditiva. Para combatir esta, se planteará las siguientes recomendaciones: la supresión del ruido en su origen, el aislamiento de la zona sonora, el uso de protección personal o el equipo de protección personal, el EPP, y las máquinas productoras de ruido estarán alejadas del lugar del trabajo o bien utilizar máquinas poco ruidosas o silenciosas en ese caso, ¿no? Entonces, en las obras de excavaciones de zanjas, donde exista la posibilidad de presencia de riesgos atmosféricos peligrosos que puedan llegar a originar asfixia por deficiencia de oxígeno, intoxicación o por la presencia de gases y vapores tóxicos o explosiones e incendios por la presencia de sustancias inflamables, se efectuarán las pertinentes evaluaciones higiénicas. Y en estas evaluaciones deberán de tenerse en cuenta, por ejemplo, factores desfavorables, ¿no? Que pudiesen concurrir, como pueden ser la posibilidad de filtraciones procedentes de las conducciones de aguas residuales, en este caso, o gases combustibles o colectores industriales, así como la posible generación de las mismas como consecuencia de los equipos de trabajo utilizados, utilizados tales como máquinas con motores de combustión o como es el caso de las generaciones o los generadores eléctricos, con bombas de achique, motocompresoras, etcétera. Con respecto a los riesgos ergonómicos, la importancia de la ergonomía en construcción que queda recogida en los siguientes datos si se consideran solamente exposiciones que se darán durante más de la mitad de la jornada, ¿no? El 12%, por ejemplo, indica posturas dolorosas, ¿no? Un 25% posturas mantenidas, un 8% manipulación de cargas, etcétera. Entonces, muchos riesgos ergonómicos están profundamente relacionados con ese trabajo de zanjas y con aspectos como son los hábitos de trabajo, organizaciones de la tarea, periodo de descanso, elecciones de herramientas y equipos más adecuados. Es por ello que resulta esencial articular un plan de formación. Entre ellos tenemos identificar los principales riesgos ergonómicos existentes en su entorno, la localización de las causas y sobre todo disponer de conocimientos y de recursos para poder reducir o eliminar el impacto. En lo que es interferencia, por ejemplo, de terceros, peatones o vehículos, antes de iniciar cualquier tipo de obra se debe de analizar exhaustivamente y documentar oportunamente las medidas preventivas adecuadas que aseguren un mínimo impacto a terceros en caso de existencia del proyecto, y en esto se reflejará lo indicado pues con anterioridad, ¿no? Entonces, se limiten obstáculos lateralmente mediante paneles direccionales, barreras, en este caso, y estos se dispondrán la medida posible transversalmente a la trayectoria de la circulación del tráfico de vehículos para su visibilidad sea máxima y evitar, lógico, los peligros que pudiese ofrecer si estos se sitúan en puntos no estratégicos. Es muy importante también el entrenamiento del personal, ¿no? Deberá de centrarse el entrenamiento o la capacitación en el mayor riesgo de la excavación o zanja, como es en el caso de los derrumbes, ¿no? Cómo proteger a los empleados de los derrumbes, factores que representan un riesgo para los empleados que trabajen en una excavación y sobre todo el rol principal de la persona competente en una excavación, ¿no? Entonces, esos son los puntos principales que se podrían tratar en un tema de entrenamiento, ¿no? Las consideraciones previas, como ya lo habíamos indicado, para cualquier excavación de profundidad mayor a 30 centímetros deberá exigirse obligatoriamente un petar, ¿no? Antes de iniciar la excavación,
se debe de eliminar o apuntalar todos los objetivos o objetos que pueden desplomarse, originando riesgos para los trabajadores o terceros también. No sé si tienen algún tipo de preguntas, damas y caballeros. ¿Hay alguna consulta para que se les pueda habilitar el micrófono? Si no, también pueden escribir en el chat, por favor. Buenas noches. Adelante, caballero. Ingeniero, buenas noches. Una consulta, ingeniero. Ingeniero, en caso que excavación de zanja o tanto en altura, se debe llenar tanto ATS, petar. Así es, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que utilizan de manera diaria y continua lo que es el análisis de trabajo seguro, que es ATF, y lógico, el PETAR sí es obligatorio porque el PETAR es un permiso escrito de trabajo de alto riesgo, ¿no? Mayormente este tipo de excavaciones y zanjas se realiza dentro de las instalaciones de una empresa, por lo tanto esa empresa es la que da el visto bueno para que se hagan este tipo de, de acciones, ¿no? Ya, ingeniero. Y muy aparte, también se debería llevar un registro de control diario de seguridad en zanjas, ¿no? O también es opcional eso. No, eso también nos ayudaría mucho ese diario de control, porque nos verifica el conocer el paso a paso a diario de las situaciones que se puedan presentar en una actividad de esas características, ¿no? Ah, ya, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Esa era mi consulta. Igualmente, caballero. Buenas noches, ingeniero. Tengo una consulta. Para los permisos de excavación, ¿hay que tener una profundidad específica? Sí, como estamos indicando acá, para cualquier excavación de profundidad que sea mayor a 30 centímetros, se debe de exigir obligatoriamente el permiso de trabajo de excavación. Y si por ende, perdón, ingeniero, y si por ende fuera menor de 30 centímetros, ¿también se requiere el permiso? No, porque acá la norma indica mayor a 30 centímetros, significa que las excavaciones menos de 30 centímetros no necesitan de permiso. Gracias por la respuesta. Solo una consulta. Adelante. En cuanto a las excavaciones de mayor a 30 centímetros y el permiso de trabajo, ¿se tiene que hacer diario y firmar diario o se podría hacer uno, por ejemplo, por 7 días, que podría durar la excavación? No, lo que sucede es que sí, debe ser diario. ¿Por qué? Porque los permisos son de acuerdo a las condiciones y las características del lugar. En un día puede haber unas características de condiciones climáticas. Al otro día pueden variar esas condiciones. Entonces, si yo hago un solo permiso por 7 días, estaría pues tomando referencia como que todos los días son iguales y todos los días no son iguales. Es, por ejemplo, en un día de trabajo donde hay dos turnos o dos guardias, perdón, los permisos son distintos porque en los horarios en donde se comienza a realizar los trabajos de zanjas varían. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una excavación a las 9 de la mañana que hacerlo de repente a las 4 o 5 de la tarde, porque de repente a las 4 o las 5 de la tarde comienza a llover. Entonces las condiciones varían, por eso los permisos deben ser diarios. Ok, pues, muchas gracias. Es estrategia. Buenas noches, ingeniero. Adelante, caballero. Ingeniero, tenía una consulta. Hablamos de la estabilidad de taludes y de la estabilidad que tienen que tener los suelos de las zanjas. El análisis técnico de la estabilidad y de las características del suelo lo hace el ingeniero civil, ¿verdad? Así Y es. hasta qué punto nosotros tenemos que conocer o podemos intervenir en ese análisis técnico de los suelos.
el análisis técnico, como usted lo indica, lo hace un ingeniero civil, pero en base a ese análisis, al resultado de ese análisis, se hace la estrategia para poder controlar ese peligro de riesgo. Por ejemplo, todos los ingenieros de seguridad deben de saber de que hay tres tipos de suelo: el suelo A, el suelo B, el suelo C y el suelo tipo rocoso. El suelo tipo rocoso es el más firme. Luego tenemos en mejor estabilidad el A, el B y el último, el más peligroso, es el C porque es el más suelto. Es lógico que esos detalles técnicos de granulometría de suelos lo conoce un poco más el ingeniero civil, pero en base a los resultados de los análisis que se da el tipo de estrategia que se debe de implementar para evitar en este caso los famosos derrumbes, ¿no? Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, señores, muchísimas gracias por sus interrogantes y sus preguntas. Como le digo, siempre pregunten también cuando uno esté exponiendo, ¿no? Porque al finalizar también el tiempo apremia, queda corto. Estamos nosotros teniendo ya dos temas importantes, el cual se desarrollan en las principales industrias y sectores que hayan sido trabajos en altura. Hoy en día, hoy ha sido excavaciones y zanjas. La próxima semana tendremos otras excavaciones de gran importancia. Estoy seguro que van a sumar a tu experiencia y a tu desempeño en el frente de trabajo, porque recuerden de que el conocimiento es muy valioso para poder tomar mejores y muy buenas decisiones, ¿no? Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, para ya culminar la sesión voy a compartir mi pantalla para ya finalizar. Por favor, recuerden que la evaluación es a las 10 de la noche, se está habilitando por 24 horas. Un momento, por favor, voy a compartir mi pantalla para darles las últimas indicaciones. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en escribirnos al grupo de WhatsApp, que nosotros siempre estamos dispuestos para poder atenderlos, ¿no? El curso, muchos han estado consultando, el curso tiene una duración de un mes. Ya, por favor, me confirman si se puede apreciar mi pantalla. Un momento. La próxima clase es el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Nuestra próxima, ya entraríamos a la segunda semana. Recuerden que solo son 8 clases, así que por favor prioricen con el tema de las evaluaciones. ¿Nos puedes hablar si en caso si en caso no están registrados en el WhatsApp, por favor nos pueden escribir también para nosotros poder agregarlos o mandarles el enlace de invitación, por favor? No se olviden, una vez más, recordarle la primera evaluación, que es el día de hoy a las 10 de la noche, está habilitado por 24 horas. Agradecerles a ustedes también por su participación el día de hoy, por estar presentes en esta sesión. Eso demuestra el compromiso y el interés que ustedes tienen por el curso. La evaluación se les va a enviar al grupo de WhatsApp a las 10 a las 10 de la noche del día de hoy. Como ahí dice, ¿no? Está habilitado por si bien es cierto, el WhatsApp está deshabilitado para los participantes, pero de ahí te puedes fijar a los administradores del grupo, puedes enviarnos un mensaje personal. ¿Ya? Ya, Rafael, no te preocupes, escríbenos al WhatsApp nada más también para para poder escribirte. O si no, a ver, un momentito, por favor, si no, mm, voy a solicitar que en el grupo puedan incluir en los mensajes puedan incluir lo que es el número del WhatsApp. La evaluación tiene 24 horas va a estar habilitado. El link o el enlace de la evaluación se les va a enviar en el grupo de WhatsApp como un mensajito ahí.
La evaluación es un link. Te vamos a mandar un link al WhatsApp indicándote que ya empieza la evaluación. Te vamos a mandar el enlace y solamente ingresan ahí, ponen dar evaluación y ya les va a dirigir a un formulario. Son 10 preguntas nada más, 10 preguntas con respecto a la sesión del día de ayer y del día de hoy. 5 preguntitas de cada uno o está equiparado ahí, entonces ustedes ya van a poder de realizar la evaluación, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, pues también del mismo modo agradecerles este día por su participación a todos ustedes, también del mismo modo como ya el ingeniero. Eh, Como él mismo dijo, ¿no? Cuando está en la sesión, por favor, no tengan miedo tal vez de poder consultarle para que puedan en ese momento ser absueltas también esas dudas, ¿no? Porque a veces cuando ya es final de la clase, pues a veces es un poco difícil, ¿no? Por el tema del tiempo, la hora y todo, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy para poder nosotros acreditar también el tema de la participación y un requisito que nos piden es la fotografía. Eh, los micrófonos siempre en cuando están habilitados, cuando se les va, prácticamente van a hacer la participación, cuando levantan la mano. Cuando quieran preguntar, por ejemplo, en el transcurso de la clase, los micrófonos sí están deshabilitados porque algunos lo dejan prendido, ¿no? Y a veces ocurre bulla, interferencias y pues lo que no queremos porque se graba la sesión. Entonces, lo que nosotros prácticamente hacemos, que levantas la mano y ya. Nuestros colaboradores también, están atentos y ya pues te van a habilitar el micrófono para que puedas hablar. Por eso es muy importante que ustedes levanten la mano. A ver, un momentito, por favor. Les voy a dictar el número de WhatsApp para que nos puedan escribir, porque veo que hay muchas personas que no están inscritos, ¿no? Entonces, un momentito, por favor. Ya a ver, el número de la empresa es el 946-65-75-39. A ver, una vez más, 946-65-75-39. Ya, por favor, prendemos todas nuestras cámaras para poder realizar la fotografía respectiva. Por favor, al equipo colaborador también, eh, para que puedan hacer las capturas, por favor. Gracias, David, Guillermo, Xiomara, Ricardo, Renzo, Abigail, Manuelito, Juan, María, Walter, Gonzalo, Albino, Marco, Aguilar, Alberto. Bueno, hacemos la fotografía a la voz de tres. Una, dos y tres. Ya están capturados. Gracias. Buenas noches. Que tengan un buen fin de semana y no se olviden de dar su evaluación el día de hoy. Gracias. Buenas noches. Nos vemos la próxima clase. Damos por concluida la sesión.